Ahora, iglesia, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos. Hechos capítulo 11, versículos del 19 al 30. Este es un mensaje que tiene que ver con lo que acabamos de hacer. Es un mensaje para el equipo que acabamos de enviar, pero es un mensaje también para toda la iglesia Cordero y para todos los que nos están escuchando. Hechos capítulo 11, versículos 19 al 30, el mensaje de esta mañana se llama Colaboradores con Dios en la plantación de iglesias. Colaboradores con Dios en la plantación de iglesias. Hechos capítulo 11, versículos 19 al 30, la palabra de Dios dice: los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Por aquel tiempo, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Y así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Oremos. Señor que estás en los cielos, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra una vez más, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Amén. Amén. Alguien contó esta historia, no es una historia que está en las Escrituras, pero alguien se imaginó esto. Después de que Jesucristo les da la gran comisión a sus discípulos y asciende a los cielos, es recibido con gran expectación y alegría y aplausos por toda la corte celestial. Estaban maravillados de lo que había pasado y contentos de que su Creador estuviera con ellos nuevamente en el cielo. Y uno de los ángeles, al ver este pequeño grupo de 120 personas, de los cuales Jesucristo se había despedido, le pregunta a su Señor, a Jesucristo, y le dice: es increíble lo que has hecho, es increíble lo que has hecho con estas personas, pero tengo una pregunta. ¿Cuál es el plan B si este grupo de personas falla? ¿Cómo se va a llevar estas noticias, este evangelio a todo el mundo si estos hombres y estas mujeres te fallan, Jesús? Y en esta historia
Jesucristo le dice a este ángel, no hay plan B. No hay ningún plan B. Yo he elegido a estos hombres y mujeres para que lleven estas buenas noticias a todo el mundo. No hay plan B. Qué increíble que las buenas noticias con respecto a la salvación en Cristo, Dios no haya tomado la decisión de dárselo a los ángeles, o Dios no haya tomado la decisión de hacer una obra portentosa y que en los cielos apareciera la historia con letras y que todo el mundo se diera cuenta. Dios no tomó esa decisión. Dios entrega a su iglesia el privilegio y la responsabilidad de llevar el único mensaje de esperanza, el único mensaje que cambia vidas a nosotros, los que hemos sido transformados por este mensaje. El apóstol Pablo entendió muy bien de qué se trataba esto. Y en el libro de Hechos, capítulo 13, el versículo 47, él cita una profecía en Isaías. En Isaías capítulo 49, el versículo 5, y él dice lo siguiente: así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Este pasaje, el pasaje de Isaías, capítulo 49, el versículo 6, es conocido como la Gran Comisión en el Antiguo Testamento. Y esto tiene que ver con lo que Jesucristo hizo. El Padre comisiona a Jesucristo, lo envía a la tierra. Jesucristo cumple con la misión y ahora Jesucristo nos comisiona, nos envía a nosotros, y por eso es que Pablo puede decir: así nos lo ha mandado el Señor. Y en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 1, él puede decir esto con respecto de sí mismo y con respecto de su equipo de plantación de iglesias, diciendo: somos colaboradores con Dios en este plan que Él tiene de llevar su luz a las naciones a través de la plantación de iglesias. No tenemos que preguntarnos qué es lo que Dios está haciendo. Dios ya nos lo ha dicho. Lo dijimos desde el primer mensaje de la serie Cantos para Peregrinar en un Mundo Caído, de que desde nuestro punto de vista lo que está en el escenario, las noticias del mundo, todo está centrado en el coronavirus, pero desde el punto de vista de Dios, lo que está en el centro del escenario es y sigue siendo el avance del reino de Dios a través de la plantación de iglesias. Y Dios te invita a ti, nos invita a nosotros a colaborar con Él en lo que está en el centro del escenario, en lo que Él está haciendo. Un surfista no necesita crear olas. Un surfista lo que necesita es simplemente esperar a la ola y subirse. Nosotros no necesitamos buscar qué es lo que Dios está haciendo. Dios lo ha estado haciendo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es subirnos a la ola de Dios y colaborar con Él en lo que Él ha estado haciendo desde hace más de 2000 años, plantando su iglesia para que por medio de su iglesia su reino crezca y para que a través del extendimiento de su reino
su nombre sea glorificado. Así que la pregunta en esta mañana tiene que ver con cómo podemos colaborar con Dios en su plan de plantación de iglesias. ¿Cómo podemos colaborar con Dios? ¿Cómo puedes tú colaborar con Dios en su plan de plantación de iglesias? Tres cosas, tienen ustedes ahí su bosquejo. Número uno, tenemos que alinearnos al plan de Dios. Versículos 20 y 21. Después, al dar dirección, versículos 22 al 26. Y después, a través de involucrarnos personalmente, meternos en lo que Dios está haciendo, los versículos 27 al 30. Así que vayamos al punto número 1. ¿Cómo podemos colaborar con Dios en su plan de plantación de iglesias? Y lo primero que tenemos que hacer es alinearnos a este plan. Vean por favor nuevamente versículos 19 al 21 y tenemos que dar el contexto de lo que estaba pasando. La palabra de Dios dice: los que se habían dispersado por causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. A ver, ¿qué es lo que estaba pasando? Lo que estaba pasando, tienes que regresarte a Hechos capítulo 7. Y uno de los diáconos, Esteban, de una manera valiente, predicando el evangelio, es tomado, es acusado falsamente de blasfemia. Y antes de que él muriera como un mártir, él dio un tremendo mensaje, un mensaje cristocéntrico, utilizando el Antiguo Testamento. Y después de que él predica a Cristo, los líderes religiosos lo apedrean y él muere. Y es recibido por Dios, el primer mártir cristiano. Y en ese momento se desata una persecución en la ciudad de Jerusalén. La iglesia se había quedado en la ciudad de Jerusalén. No habían entendido a plenitud el mensaje que Jesucristo les había dicho, que el mensaje tenía que ser al mismo tiempo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia se quedó en Jerusalén. Y lo que Dios tuvo que hacer, Dios tuvo que permitir una persecución para que los cristianos salieran. El doctor Simon Kistemaker dice que aproximadamente había en ese tiempo 20,000 cristianos en Jerusalén y habían pasado aproximadamente 9 o 10 años después de Pentecostés, cuando llegamos a Hechos 6, cuando llegamos a este pasaje. Así que los apóstoles se quedan en Jerusalén, pero los otros cristianos, la mayoría de ellos, tuvieron que salir por causa de la persecución. Esto es lo que dice el texto. Entonces llegaron a la costa de Palestina, Fenicia, y después algunos llegaron a la isla de Chipre, y algunos más fueron al norte y llegaron a la ciudad de Antioquía. Y aquí algo bien importante con respecto a alinearnos al plan de Dios. Una de las cosas importantes que tenemos que entender para alinearnos al plan de Dios es que el plan de Dios tiene que ver especialmente con ciudades. Somos llamados principalmente a plantar iglesias en las ciudades más importantes de cada país. No fue casualidad que estos hombres llegaran a Antioquía. Fueron guiados por Dios para llegar a la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Antioquía era la capital de la provincia de Siria y tenía aproximadamente 600,000 personas. Y era una ciudad perversa y era una ciudad inmoral. Y si tú lees el libro de los Hechos y lees las epístolas paulinas, tú te vas a dar cuenta que la estrategia que siguió Pablo junto con su equipo de plantación de iglesias
era llegar a las ciudades importantes del Imperio Romano, porque él sabía que si él llegaba a esos lugares, de ahí se iba a extender el evangelio. De ahí se iban a plantar otras ciudades. Y es interesante lo que Pablo hace. Pablo llega a la ciudad de Atenas, el centro intelectual de toda la cultura grecorromana. Pablo llega después a la ciudad de Corinto, uno de los puertos comerciales más importantes del Imperio Romano. Pablo llega después a la ciudad de Éfeso, uno de los lugares, de los centros religiosos más importantes del mundo grecorromano. Y al final Pablo llega a Roma, al lugar donde está el poder militar y el poder político. ¿Por qué Pablo hace esto? No simplemente se le ocurrió, esto estaba dentro de los planes de Dios. El pastor Tim Keller dice que a través de las ciudades, los cristianos cambiaron la historia y la cultura al conquistar las élites e identificarse profundamente también con el pobre. Así que si nos vamos a alinear con el plan de Dios, tenemos que tener una visión muy clara de la importancia que Dios le da a las ciudades. Estamos en la Ciudad de México, una de las ciudades más pobladas del mundo. Posiblemente somos la tercera, no sé ahorita exactamente cómo esté la estadística, pero somos la ciudad más poblada de América Latina. Y es estratégico que estemos aquí, porque aquí en la Ciudad de México está el centro político, está el centro religioso, está el centro comercial, aunque hay otras ciudades también importantes en nuestro país, pero aquí, llegar aquí y plantar iglesias aquí es muy importante para que el evangelio se pueda extender a otras partes de nuestra ciudad. Así que lo primero es que tenemos que entender esto, tenemos que alinearnos al plan de Dios que tiene que ver con ciudades. Ahora, ya estamos en la ciudad, ¿qué hacemos? ¿Qué hicieron estas personas? Por favor, vuelve al pasaje de Hechos 11. Y dice que no le hablaban a nadie más que a los judíos. Y sin embargo, algunas personas se atrevieron a predicar el mensaje a los no judíos, a los gentiles, a los que no eran judíos. Y esto era algo inaudito. Recuerden por favor que al principio la iglesia era completamente judía. Pero estas personas al salir de Palestina y estar en estos lugares, dijeron: necesitamos hablar, necesitamos compartir el evangelio. Y ellos hicieron algo increíble, compartieron estas noticias con gente no judía y Dios respalda su palabra. Y estas personas se convierten a Cristo. Ve por favor lo que dice el versículo 20 al final. Dice: anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, ¿qué es lo que hacían en las ciudades? Bueno, lo que hacían en las ciudades era predicar el evangelio, predicar las buenas nuevas de salvación. Y una pregunta bien importante es: ¿quiénes eran estos hombres? ¿Quiénes eran estos hombres? Y la respuesta es que nadie lo sabe. El Espíritu Santo ha omitido los nombres de estas personas. Y la pregunta es: ¿por qué? Y la razón es porque muchas personas piensan que para plantar iglesias necesitas ser un superapóstol, necesitas ser un supercristiano, necesitas tener todos los dones. Y mira a estos héroes anónimos que no eran apóstoles, y ellos fueron los que Dios usó para plantar la iglesia en Antioquía. Personas como tú no eran pastores, no eran apóstoles, eran personas como tú. Dios los utilizó para plantar la iglesia en Antioquía. Así que debemos de alinearnos al plan de Dios. Número uno, tiene que ver
con ciudades. Y número 2, tiene que ver con predicar el evangelio. No puede haber conversiones si no se predica las buenas noticias de salvación. A Dios le ha placido salvar a las personas a través del mensaje, a través de la predicación. Hay muchas personas que dicen, yo predico el evangelio con mi conducta, con mis obras. ¿Sabes qué? No es suficiente. A Dios le ha placido salvar a las personas a través de la predicación de la palabra de Dios. Y debemos de alinearnos entonces a ese plan. Número 2, ¿cómo podemos colaborar con Dios en su plan de plantación de iglesias? Y número 2 tiene que ver con dar dirección. Y eso tiene que ver con el evangelio. Ve por favor versículos 22 al 24. ¿Qué es lo que pasó? Dice, la noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. ¿Por qué? Porque en Antioquía surge la primera iglesia mixta. La primera iglesia donde están adorando judíos y no judíos. Y esto era algo increíble. Es como si el día de hoy hubiera una iglesia donde estuvieran adorando a Dios judíos y palestinos. Sería increíble esto, ¿sí? Ahí en medio, ahí en Palestina o ahí en Israel. Sería algo increíble. Bueno, la iglesia de Jerusalén, que no fundó la iglesia de Antioquía, manda a Bernabé. Y Bernabé, un hombre lleno del Espíritu Santo, ve lo que Dios está haciendo y en lugar de tratar de imponer cosas, en tratar de judaizar a la iglesia de Antioquía, lo que él hace es reconoce la obra de Dios y les anima a permanecer firmes en la fe, y a través del ministerio de Bernabé la iglesia sigue creciendo. Bernabé es utilizado por Dios a través de los dones especiales que Dios le dio de enseñanza, de consolación, para empezar el discipulado en la iglesia en Antioquía. Y lo que hace Bernabé es que va a buscar a Pablo, que aquí se llama Saulo, para que le ayude en la tarea de discipulado en la iglesia en Antioquía, en dar dirección a los cristianos. Una de las ideas equivocadas que tenemos con respecto a la misión de Dios, con respecto a plantar de iglesias, es que simplemente con que haya personas convertidas es suficiente. Y sabes que la Biblia no enseña eso. La Biblia no nos llama, Jesucristo no nos llama a ser simplemente convertidos. Jesucristo llamó a hacer discípulos. Y para hacer discípulos es necesario que estas personas que se convirtieron puedan llegar a la iglesia. El pastor Gerald Niehaus decía que una evangelización que no llega a la iglesia no es verdadera evangelización. Porque en la gran comisión Jesucristo dice, vayan, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y el lugar donde se bautizan a los nuevos creyentes es en la iglesia. Y el lugar donde el nuevo creyente va a crecer en su conocimiento de Dios, en su conocimiento de la iglesia, pues es precisamente la comunidad del pacto, la iglesia. Así que es importante entender lo que es el verdadero discipulado. Pero hablando acerca de la dirección, dar dirección, es importante que hablemos acerca de la centralidad del evangelio. Porque no somos llamados simplemente a plantar iglesias por plantar iglesias. Somos llamados a plantar iglesias que tengan como su centro el entendimiento correcto de lo que es el evangelio. Noten por favor el versículo 26. Dice que durante un año Bernabé y Pablo, Saulo, se reunieron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Ahora, la enseñanza de Pablo, la enseñanza de Bernabé, no era simplemente pasar información.
era enseñar a la gente todas las implicaciones del evangelio para nuestra vida. Muchas personas piensan que no necesitan el evangelio porque ya conocí a Jesús, ya creí en Jesús, ya creí en el evangelio y ahora me muevo quién sabe a dónde. Pero como dice el pastor Tim Keller, el evangelio no es el ABC de la vida cristiana y te mueves a algo más profundo. No, el evangelio es de la A a la Z de la vida cristiana. Y muchos nos hemos quedado con un mensaje de salvación trunco. Porque sí nos quedamos y hemos creído que Jesucristo perdonó nuestros pecados y en la eternidad, en el futuro, nos espera el cielo. Y mientras aquí en la tierra, pues échale ganas, ¿no? Mantente fiel. No es así. Fuimos salvados por el evangelio y seguimos siendo salvados, transformados, santificados por el evangelio y vamos a ser glorificados por el evangelio. El evangelio es toda la vida cristiana. Y una iglesia centrada en el evangelio se enfoca en tres cosas. En primer lugar, buenas nuevas para el perdido. Y aquí estamos hablando de la prioridad del evangelismo, como lo acabamos de mencionar. Buenas nuevas para el perdido. Pero ahí no termina. La segunda cosa es buenas nuevas para el hallado, para nosotros. Empezamos a comprender que el evangelio tiene que ver con todo en nuestra vida. Tiene que ver con cómo afrontamos nuestro trabajo, tiene que ver con cómo afrontamos nuestro matrimonio, tiene que ver con cómo afrontamos, cómo nos divertimos, tiene que ver con toda nuestra vida. Lo que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz, a través de su vida, a través de su muerte, su resurrección, su ascensión, tiene que ver con toda nuestra vida, tiene que ver con nuestro presente. Así que son buenas noticias, no tan solo para el perdido, sino buenas noticias también para nosotros, los que ya hemos sido hallados por gracia. Pero el evangelio también, una iglesia centrada en el evangelio, son buenas noticias para la comunidad. Y esto tiene que ver con la prioridad de la transformación social. Las iglesias que fueron plantadas en las ciudades principales del Imperio Romano empezaron a transformar su cultura. El matrimonio fue cambiado radicalmente. La familia fue cambiada radicalmente. El cuidado de los pobres fue cambiado. La atención a los niños que eran abandonados por sus padres fue radicalmente cambiado. Te animo a que busques un buen libro de historia acerca del impacto del cristianismo en nuestra cultura y te vas a dar cuenta de cosas que ni siquiera te las imaginabas. El evangelio lo transforma todo. Y una iglesia en una ciudad es llamada a amar a la ciudad a través de la transformación social, a través de ministerios de misericordia y de justicia. Esa es la manera en la cual damos dirección en la plantación de iglesias. Y número 3, al participar directamente. ¿Cómo podemos participar directamente? Es interesante lo que pasa en los versículos 27 al 30, donde hay una grande necesidad. Hay una grande necesidad, porque viene una tragedia, así como la que estamos viviendo del coronavirus. El profeta Ágabo, dirigido por Dios, dice que va a haber una hambruna. Y es interesante lo que hace la iglesia en Antioquía. Lo que hace la iglesia en Antioquía es animar a cada uno de sus miembros a participar directamente para que la iglesia en Jerusalén y especialmente los pobres en la iglesia en Jerusalén tengan con qué afrontar esta situación tan difícil. Esto es lo que hace la iglesia en Antioquía y sobre todo me impacta mucho porque no mandaron ahí a ver quién no está haciendo algo, vamos a mandarlos a que lleven la ofrenda. No, lo que ellos hacen es mandar a 2 de sus mejores miembros y este es Bernabé
y Pablo. Y con ellos envían la ayuda. Déjame decirte 3 formas en las cuales puedes involucrarte directamente en la plantación de iglesias. Número 1, y es orando. Y yo les agradezco, iglesia, que hemos estado orando, que tú has estado orando por la iglesia Encuentro. Ve lo que dice Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 3. Dice: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Nota por favor, Pablo está en la cárcel cuando escribió Colosas, pero Pablo le dice a la iglesia en Colosas: oren por mí para que Dios abra puertas. Iglesia Cordero, yo quiero pedirles, quiero animarles a que te involucres directamente en la plantación de la iglesia Encuentro, al continuar orando por ellos, que van a empezar la plantación en medio de la pandemia, que no van a poder reunirse físicamente, pero en los planes de Dios está que así empiece. Y se necesita mucha oración por ellos. Oremos para que Dios abra puertas en hogares a través de los medios electrónicos, a través de los amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos de ellos, y ellos puedan escuchar el mensaje, el único mensaje de esperanza que transforma vidas. Te puedes involucrar de esa manera directamente orando. Número 2, ya lo has hecho y te invito a que lo sigas haciendo, y es a través de dar. Es interesante ahí en Hechos 11 cómo se anima a la iglesia a dar, y me gusta mucho que dice: según los recursos de cada cual. El que tenía dio mucho, el que no tenía dio poco, pero cada uno de ellos se involucraron en dar para bendecir a la iglesia madre, a la iglesia en Jerusalén, aunque ellos no habían fundado la iglesia en Antioquía. Iglesia Cordero, yo quiero dar muchas gracias a Dios por su fidelidad al estar diezmando, al estar ofrendando, porque a través de eso pudimos tener un fondo para poder sostener económicamente al pastor Eduardo en los inicios de este proyecto de plantación. Quiero dar muchas gracias también a Dios por nuestra iglesia socia en los Estados Unidos, la iglesia Betel, en Clover, South Carolina, y ellos nos están apoyando también. Ellos dan un 50%, nosotros estamos dando un 50% para el inicio de este proyecto. Pero este proyecto no pudo haber empezado si no hubiéramos dado. Así que, Iglesia Cordero de Dios, muchas gracias. Y sigamos dando, porque tenemos el plan de plantar otras iglesias. Te puedes involucrar de esta manera. Y la tercera manera en la cual tú te puedes involucrar es a través de ir, es yendo. El dinero para ayudar a estas personas en Jerusalén no lo mandaron por no lo mandaron por un banco, por medios electrónicos. Alguien tuvo que ir. Y como dije, estas 2 personas fueron Pablo y Bernabé. Eran 2 de sus pastores. En Hechos 13 ya vimos que eran los pastores de la iglesia. Entonces ellos enviaron a sus pastores. Nosotros estamos enviando a preciosos hermanos de nuestra iglesia. Los vamos a extrañar mucho, pero confiamos en que están siendo llamados por Dios a esta tarea. Y ellos así lo manifestaron. Ustedes lo escucharon hace un momento. Ellos así lo manifestaron. Ellos creen que Dios los ha llamado. Pero yo oro que en los próximos años Dios pueda seguir sacando de la iglesia Cordero a otras personas para fundar otras iglesias. Yo sueño
con ver dentro de unos años miembros de la iglesia Encuentro saliendo de Encuentro para ir a fundar otra iglesia en otra parte de la Ciudad de México. Esa es la manera que vemos en las Escrituras que Dios hace avanzar su reino aquí en la tierra. Peter Wagner dijo lo siguiente: plantar nuevas iglesias es la más efectiva herramienta evangelística bajo el cielo. Plantar iglesias. Esta es la idea de Dios. Este fue la misión de Jesús. Así Jesús envió a sus discípulos. Esto fue lo que hizo Pablo. Esto es lo que se ha hecho en más de 2000 años de cristianismo. Plantar iglesias centradas en el evangelio. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Para qué hacemos todo esto? Déjenme terminar con una cita de John Piper que dice lo siguiente. En la cita original dice misiones. Yo lo voy a cambiar por plantación de iglesias, con todo respeto para John Piper. Las misiones, la plantación de iglesias no son la última meta de la iglesia. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué queremos plantar iglesias? ¿O simplemente para que haya más convertidos? No, no simplemente por eso. Escucha otra vez. La plantación de iglesias no son la última meta de la iglesia. La adoración lo es. La plantación de iglesia existe porque la adoración no existe. La adoración es lo último. La plantación de iglesias no lo es, porque Dios es lo último, no el hombre. Cuando se acabe esta era y los incontables millones de redimidos postrados ante el trono de Dios, la plantación de iglesias no seguirá. Es una necesidad temporal, pero la adoración es para siempre. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? Porque hay personas en estos momentos sin esperanza. Pero más importante todavía, porque al final tiene que ver con la gloria de Dios. Todas las personas que se han alcanzado, que hemos alcanzado, que se van a alcanzar, tiene que ver con el propósito final de darle la gloria a Dios. ¿Por qué plantamos iglesias? Porque queremos darle la gloria a Dios. Y vernos en Apocalipsis 7, delante del trono, toda tribu, toda lengua, todo lugar aquí en la Ciudad de México, delante del trono, adorando al Cordero. Querida iglesia Cordero de Dios, sigan orando por la iglesia Encuentro. Querida iglesia Encuentro, que el Señor les bendiga. Los enviamos en el poder del Evangelio, en el poder de la gracia de Dios, a seguir impactando esta zona en la Ciudad de México a la cual Dios les ha llamado. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias porque nos llamas a colaborar contigo. No somos dignos, Señor. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros, Padre? Pecadores salvados por tu gracia. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este grupo precioso que el día de hoy sale enviado por Cordero de Dios para fundar la iglesia Encuentro. Como ya oramos, Señor, te lo volvemos a pedir, los encomendamos a tu gracia para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.